Estas emociones dependen de tu forma de pensar, de tu formación, de la gente que tienes en tu entorno y otros infinitos factores que son imposibles de considerar en su totalidad. Y en la economía pasa esto, pero multiplicado por 7.000 millones de personas. O sea, es imposible. La economía es mucho más simple de lo que imaginas, pero al mismo tiempo imposible de predecir. La economía funciona de una manera lógica. Lo único que tenemos que entender es que el ingreso de uno es el gasto del otro. Así de simple. Casi tan simple como darle me gusta a este video si todavía no le diste y suscribirte para estar al tanto. Y bueno, volviendo a lo importante, cuando vos compras algo en el supermercado, lo que vos pagas son tus gastos y al mismo tiempo el ingreso del supermercado, sus funcionarios, dueños y productores de lo que compraste. Esto pasa infinitas veces entre las miles de millones de personas en el mundo, constantemente. Cuando la gente produce más y vende más, gana más. Y por naturaleza humana, gasta más. Pero como los gastos de uno son el ingreso del otro, otros también ganan más. Y así es como crece la economía. Pero ¿cómo es que puede crecer? Si el gasto de uno es el ingreso del otro, la economía no debería crecer, sino es la riqueza la que se va trasladando y si uno se hace rico, el otro queda pobre. No podría haber un crecimiento económico general. Pero sí ocurre. Es por el crédito. Una persona que tiene esperanza de seguir ganando mucho o ganar más puede consumir mucho más de lo que puede ahora mismo gracias al crédito. Este pago a crédito aumenta los gastos y los ingresos, causando un crecimiento económico. Pero todo crédito es deuda y toda deuda se paga. Cuando llega la hora de pagar esas deudas, la gente se ve obligada a reducir sus gastos, así como también las empresas recortan su presupuesto. Estamos hablando de una recesión. Los ingresos bajan, las empresas comienzan a despedir sus funcionarios y los poseedores de activos como casas, autos y otros comienzan a vender lo que tienen para pagar sus deudas. En esta situación los precios de las casas bajan porque mucha gente pone en oferta para recuperar algo de dinero. Pero nadie está en condiciones de hacer compras tan grandes, haciendo que la demanda se mantenga o que baje. Este desequilibrio de excesiva oferta y escasa demanda hace que sus precios bajen. Pero cuando las deudas se terminan de pagar y todo comienza a recuperarse, la demanda va subiendo y la oferta bajando, haciendo que los precios vuelvan a subir. Esta suba y baja de los precios ocurre en cualquier mercado, ya sea de casas, autos, verduras, servicios, acciones de empresas y todo lo demás. Y es así como funciona la economía. Son personas que se vinculan por una relación de gasto-ingreso y los valores de las cosas que se definen por qué tan deseado es y qué tanto hay en oferta. Entonces, ¿por qué es impredecible? Es porque en mayor parte depende de las acciones de las personas, que están respaldadas por las emociones. Y estas emociones dependen de tu forma de pensar, de tu formación, de la gente que tienes en tu entorno y otros infinitos factores que son imposibles de considerar en su totalidad. Y en la economía pasa esto, pero multiplicado por 7.000 millones de personas. O sea, es imposible. Pero sí, hasta cierto grado se puede estimar, por ejemplo, en un país agricultor, cuando hay sequía, podemos predecir que la producción va a bajar. Y si baja la producción, baja la exportación. Y eso quiere decir que menos dólares van a entrar al país. Y si menos dólares entran, va a haber escasez, ¿sí? Pero la demanda no va a bajar, no tiene por qué bajar. Entonces va a subir el precio del dólar. Entonces lo que te puede convenir es comprar dólares antes que suba el precio, lo mantenés y cuando esté en el pico del precio vendes y tienes una ganancia inmediata, no es la forma ideal, pero sí, de estas formas puedes salir, no sé, puedes ir armando tu jugada, no sé, depende de vos, ¿verdad? Pero hasta cierto grado se puede predecir. Pero obviamente la mayoría de los factores no son climáticos, son emocionales, dependen de las decisiones de compra y venta de las personas. Entonces es por eso que es impredecible la economía. Pero bueno, para saber qué hacer y qué no hacer, tanto en lo personal como en lo social, tenemos que estar al tanto de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa climáticamente, económicamente, socialmente, estar al tanto de todos esos movimientos y saber hacia dónde tendemos, hacia dónde el mundo tiende. Y nada, esto es la introducción a la economía.
Muchas gracias por ver hasta el final. Si tienes alguna duda, alguna opinión, algún comentario, déjame en los comentarios de abajo que voy a estar leyendo cada uno y respondiendo. Y eso, muchas gracias y bienvenidos.